Hoy en TV Web continuamos con la serie Agricultura de Precisión en el cultivo de durazno. En esta oportunidad veremos la selección del terreno, la toma de muestras de suelo y agua, la elaboración de una calicata, la adecuación del terreno antes de la siembra, el trazado y construcción de camellones y la siembra del material vegetal. Hoy, capítulo 2. Agricultura de precisión en el cultivo del durazno. El durazno, un fruto que todos hemos probado, pertenece a la familia de los caducifolios, como la pera y la manzana. Es un alimento rico en vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para su desempeño diario. La energía que proporcionan frutas como el durazno ayuda a que todas las partes del cuerpo humano funcionen bien. El cerebro hace parte del cuerpo humano y su buen funcionamiento hace que produzcamos ideas para desarrollar la vida en el mundo. Una de estas ideas fue el modelo intensivo de producción agrícola, con el cual se puede obtener mayor número de frutos como el durazno, que el año pasado tuvo una cosecha de 18 millones de toneladas en todo el planeta. Gracias a la implementación de la agricultura de precisión, que exige la utilización de las buenas prácticas agrícolas para lograr una calidad que abra mercados nacionales e internacionales. Los seres vivos desde que nacen se adaptan al clima de su región para desarrollarse eficientemente. Los humanos somos seres vivos y nos hemos adaptado al frío intenso, al fuerte calor o a temperaturas templadas. Los vegetales también son seres vivos y también se han adaptado a los diferentes climas. El durazno, un vegetal que además es un ser vivo, se adaptó a regiones con temperaturas aproximadas a los 17 grados centígrados, con suelos planos y de textura liviana y buenas fuentes de agua pura para un adecuado desarrollo, tamaño, color y sabor. En la selección del terreno buscamos en lo posible para los procesos de agricultura de precisión terrenos planos, pero si en nuestro medio no hay terrenos planos por las cuestiones topográficas, procedemos entonces a selección de terrenos de ladera, pero allí entonces ya no trabajaríamos en sistema en camellones, sino en sistemas en terrazas. Si nosotros tenemos un terreno en ladera, un poco pendiente, podemos manejar el sistema de terraceo. Hacemos los camellones en forma de terraza para que evitar de pronto erosión, escurrimiento, volqueamiento del cultivo. Y posterior entonces a la selección del terreno, entonces procedemos a la elaboración de la calicata y a la toma de muestras de suelo y la toma de muestras de agua. Entre los reinos que existen en la naturaleza está el reino animal y el reino vegetal. Los humanos pertenecen al reino animal y el durazno al vegetal. Otro reino es el mineral, en donde se ubica el suelo, sobre el cual los humanos han construido su cultura y donde los vegetales crecen y se desarrollan. Para desarrollarse, los vegetales utilizan su raíz, que para crecer necesita una buena profundidad del suelo que le permita obtener los nutrientes. Para conocer esta profundidad se hace una calicata, un hoyo de 1 metro cúbico con la que los seres humanos puedan analizar las capas del suelo para saber si las plantas que van a cultivar tendrán buena cosecha. Para conocer qué tipo de terreno tenemos o qué tipo de suelo tenemos, vamos a elaborar una calicata, la cual consiste en un hueco de 1 por 1 y 1 metro de profundidad para determinar profundidad efectiva, horizontes, capas endurecidas o si tenemos un terreno muy favorable para el cultivo de durazno. Para realizar la calicata nosotros necesitamos unas estacas, 4 estacas, 1 metro y herramientas como azadones, picas y holladora. Primero pues determinamos dónde la vamos a hacer, el punto óptimo, colocamos las 4 estacas. Miramos así está el metro cuadrado, córrala, listo, siempre le viene el metro toca ahí. Entonces aquí para poder sacar todo el colchón
y podar En un solo cuadro. en un solo cuadro. Y empezamos a retirar el colchón o el césped, ¿sí? Para poder empezar a profundizar el metro, para conocer perfil y profundidad efectiva, que son dos características importantes para determinar si el cultivo podemos sembrarlo o tenemos que hacer mejoras. El gran inconveniente que hemos encontrado es que a 40 centímetros ya encontramos capas endurecidas, pero vamos a solucionar este inconveniente con la construcción del camellón a una altura de 70 centímetros. ¿Qué tipo de sistema de cultivo se debe aplicar en zonas de ladera o escarpadas? A. Camellones. B. Albarrados. C. Terrazas. D. Tres bolillo. La respuesta es C. Terrazas. Para vivir y desarrollarse, los humanos necesitan alimentos como los vegetales que crecen sobre el suelo, absorbiendo sus nutrientes. Pero si estos nutrientes no están, los vegetales no se desarrollarán bien y los humanos no tendrán buena alimentación. Para saber cuáles nutrientes hay en el lugar donde se va a cultivar y cuáles hacen falta, se toma una muestra del suelo y se analiza. Así los humanos sabrán qué nutrientes necesita el suelo para que su cultivo crezca y les proporcione los alimentos que necesitan para vivir. Para tomar las muestras de suelo se debe 1. Tener las herramientas y materiales necesarios. 2. Quitar la vegetación del lugar. 3. Tomar mínimo 10 muestras de diferentes puntos. 4. Reunir entre 4 y 6 kilos de tierra por lote y homogenizar 1 kilo. 5. Por último, se envían las muestras al laboratorio para su análisis e interpretación de los resultados. El laboratorio le va a hacer un análisis a esa muestra y nos va a decir las características físicas y químicas que tiene el terreno para luego nosotros poder aplicar los componentes que necesita ese terreno en la dosis exacta para no botar cantidad, botar dinero o perder trabajo. Anteriormente lo que hacía el campesino era botar la plata porque no tomaba ninguna muestra, no hacía nada, era como una cultura. Cultivar, sembrar cultivo que le gustaba sembrar y sin tomar muestra ninguna. Ahí no estaba haciendo el agricultor nada, perdiendo plata. Lo que se quiere hacer con la agricultura de precisión es mejorar costos, trabajo y calidad del fruto. El agua es el líquido más importante para todas las formas de vida. Los seres humanos somos una de las formas de vida que hay en nuestro planeta y el 70% de nuestro cuerpo tiene agua. Los vegetales, que también son seres vivos, poseen el 90%. Si el agua que consumimos tanto humanos como vegetales no es potable, se afecta la supervivencia de las especies. Por eso se debe analizar su pureza, pues de ella depende el buen riego de las plantas, como el durazno, que cultivan los humanos para su alimentación. Una vez definido o culminado el proceso de planeación, se continúa con un proceso que es el establecimiento. Dentro del establecimiento hay un tema que es bien importante, que es la toma de muestras de agua con el propósito de enviarla al laboratorio y allí nos definan las propiedades químicas y microbiológicas, porque para el diseño del sistema de riego por goteo hay que tener en cuenta este parámetro e igualmente para los procesos de fertirriego, porque allí pues vamos a saber si son aguas duras o aguas blandas y así nosotros vamos con elementos seguros para un proceso de establecimiento de un cultivo, en este caso pues el durazno. Entonces para este procedimiento utilizamos botellas totalmente esterilizadas, lo cual nos garantiza que no van a ir contaminadas las muestras al laboratorio. Entonces, para analizar el agua es recomendable: 1. Utilizar un recipiente limpio de vidrio o plástico de 1 litro de capacidad y de tapa hermética. 2. Llenar la botella completamente sin dejar aire en la parte de la tapa. Ya una vez tenemos seleccionada la muestra, procedemos entonces a colocarle una etiqueta con los datos de la finca
datos del municipio, datos del departamento propietario, y procedemos a enviarla a un laboratorio que esté certificado, sea de empresas públicas o empresas privadas. También es necesario hacer el aforo del agua. Cuando el agua llega a la finca por medio de mangueras, se puede utilizar un balde de 20 litros o de 10 litros y un cronómetro. Tan pronto se inicia el llenado, se debe iniciar el conteo en el cronómetro, y el fin es determinar el caudal en litros por segundo, en litros por minuto, en litros por hora. En este momento pues vamos a proceder a realizar el aforo, que es para determinar el caudal de agua para el sistema de riego que vamos a establecer en el cultivo de durazno. Entonces es importante hacer este proceso. Entonces necesitamos este material, el balde y un cronómetro para medir el caudal de agua. Este es un balde de 8 litros, ya con el cronómetro vamos a determinar cuántos segundos se va a llenar los 8 litros y así determinamos el caudal de agua. Entonces se definió que el balde de 8 litros se llena en 20 segundos, por lo cual realizamos ya la conversión y ya definimos que 24 litros por un minuto nos arrojó el proceso en promedio. Los seres humanos necesitan buenos terrenos para construir sus viviendas, terrenos que no sean frágiles y que resistan el peso. El durazno es fuente de nutrientes para que los humanos tengan la energía que requiere una actividad como la construcción, y un durazno necesita terreno con buena preparación, suelos profundos, de texturas medias y alta fertilidad natural, para que sus raíces se alimenten y crezcan. Si el terreno tiene problemas de drenaje, el suelo tendrá mucha agua. El cultivo se dañará y, así como una vivienda construida en terreno húmedo, perderá su estabilidad. Una vez seleccionado el lote, procedemos a la adecuación del terreno. ¿En qué consiste? Consiste en arreglar el terreno para poder elaborar, digamos, hacer el trazado de camellones y elaborar los camellones o construirlos. Para este caso tuvimos que haber hecho una aplicación de un herbicida para quemar el pasto, el quicuyo. Una vez seco el quicuyo, procedimos a pasar arados de bueyes, dos pases, con cruzada, y estamos ahorita utilizando el motorrotor para mullir un poco más el terreno, soltarlo y poder construir manualmente los camellones. También se puede hacer con tractor o con retroexcavadora. Cuando hacemos con tractor utilizamos el rotavator para poder abrir muy bien el terreno y que se nos facilite la elaboración de los camellones. Para construir bien sus viviendas, los humanos inventaron los planos y las medidas topográficas. El durazno es uno de los frutos con los que se alimentan los humanos. Por eso los cultivan en diversos países del mundo. Y para plantar los árboles de durazno, los humanos hacen los planos del terreno, como hacen los planos de sus viviendas, pues esta herramienta les sirve para trazar exactamente el cultivo y así obtener los jugosos y nutritivos duraznos. Bueno, un elemento que se hace o se realiza dentro de la planeación es el levantamiento o diseño de los mapas, tanto del lote o de la finca como de los mapas de suelos, ya sea por color, por textura o por tipo de cobertura o por topografía. Hoy en día se utiliza una herramienta que son los GPS o los sistemas de posicionamiento global, los cuales nos permiten tomar unos puntos como longitud, latitud, e incluso a veces nos sirve también algunos puntos como la altitud. Estos puntos con software especializados se descargan a un computador, y con programas como los sistemas de información geográfica o SIG procedemos a hacer los diseños cartográficos o de mapas, y al final podemos sacar planos de este tipo de levantamientos. Ya para cuestiones de diseños de sistemas de riego utilizamos equipos más sofisticados como las estaciones, sobre todo para precisar las cotas o
curvas de nivel y tener una precisión más a la hora de hacer o de diseñar el sistema de riego. Los alimentos proporcionan múltiples beneficios en el cuerpo humano. Uno de estos beneficios se ve reflejado en el intelecto con el que se generan las nuevas ideas para todas las actividades humanas, como la agricultura, en donde la creatividad, estimulada por los alimentos nutritivos, hizo que una mente humana diseñara la estructura de camellones que sirvan como una base fuerte para sembrar en ellos los árboles de durazno y en donde se puedan controlar el agua y la temperatura del cultivo. Para hacer el trazado de los camellones debemos contar con estacas, con una cabulla, hacer una escuadra, medir la escuadra y vamos a hacer los camellones a una distancia de 4.5 metros y entre calles de 2.5 metros. El objetivo de los camellones es: A. Facilitar la recolección del fruto. B. Controlar el agua y la temperatura del cultivo. C. Reducir costos en la aplicación de fertilizantes. La respuesta es B. Controlar el agua y la temperatura del cultivo. Al diseñar sus viviendas, los humanos siempre pensaron en que fueran estables y les sirvieran como refugio. Solo así podrían vivir y reproducirse sin peligros. El durazno, una de las frutas que consumen los humanos, quienes viven en casas que les sirven de protección, también debe tener una construcción estable llamada camellones. Y así como las viviendas de los humanos tienen bases fuertes, los camellones deben brindarle a los árboles de durazno una muy buena estabilidad para que el terreno no ceda y la cosecha dé los resultados esperados para que los humanos puedan alimentarse. Para la elaboración de los camellones, iniciamos el camellón, la medida especial del camellón es de 4,50 metros. Entre calles debe quedar 2 metros entre camellón y camellón. El anchor del pie del camellón debe quedar de 2,50 metros. La altura del camellón debe quedar de entre 30 a 70 centímetros de altura. Y de la cima de camellón a camellón debe quedar la cima de los camellones debe quedar de 1,50 metros. En esa forma, pues en los terrenos que son arcillosos funciona muy bien la filtración del agua y funciona muy bien en los terrenos arcillosos. En cuanto a los terrenos, pues miramos las condiciones de terreno y en algunos pues podemos utilizar lo que es la maquinaria pesada, como tractor para remover la tierra y retroexcavadora para ir dando la forma de los camellones. En otros terrenos no hay la oportunidad de meter maquinaria pesada, pues entonces se hace a mano de obra. Lo que se hace ahí es dar la forma al camellón, utilizando las medidas exactas del camellón. El motor reductor se usa para remover, para aflojar el terreno, para poder darle la forma al camellón, que nos va a remover el terreno. Luego de la construcción de los camellones y para evitar que el cultivo quede denso, se debe realizar un buen trazado de la plantación, con 4,5 metros entre los surcos y 2,5 metros entre las plantas. De esta manera se tendrá una densidad de 888 plantas por hectárea. La línea de siembra debe ir en el centro del camellón y para eso se deben utilizar estacas y alambre liso calibre 16 o cabulla, con el fin de dejar los árboles de durazno en línea recta y así evitar que compitan por nutrientes, agua y luz solar. El durazno es un fruto que durante siglos ha sido consumido por los humanos, por eso ellos los cultivan en sus fincas, y para hacerlo tuvieron que analizar cómo se reproduce este fruto y cómo crece en el suelo. Luego de muchos años de investigación que la hicieron con la energía que obtienen al consumir alimentos como el durazno, los humanos diseñaron la mejor forma de cultivar este fruto, iniciando con la apertura de los hoyos, donde serán plantados los árboles. Cada hoyo debe tener 40 centímetros de diámetro y 40 de profundidad. Luego hay que llenarlos con tierra húmeda mezclada con materia orgánica y arena. Con esto queda listo el terreno para ser plantado en 4 o 5 días cuando la mezcla se haya fijado. Luego de este tiempo, es momento de sembrar el material vegetal en el centro del hoyo con la ayuda de una reglilla de 50 centímetros de largo y 5 de ancho.
A esta reglilla se le debe hacer un corte en la mitad y 2 cortes a los 5 centímetros de los extremos. Con esto se garantiza que la planta de durazno quede centrada y alineada con las otras. Con el fin de que la planta crezca correctamente, se debe recurrir a los tutores, colocando 3 cañas alrededor del hoyo que se unen por medio de una cuerda a las 3 principales ramas, para que le sirvan de soporte y dirección a la planta recién sembrada. Luego, la primera labor que se le debe hacer es el riego, para ayudarle a superar el estrés ocasionado al pasar del vivero, donde se desarrolló en situaciones controladas, al terreno donde crecerá y dará sus frutos. Para que la especie humana sobreviviera en el planeta, esta tuvo que adaptarse a los diferentes climas que existen. A la par, los vegetales se fueron adaptando, entre ellos el durazno, que para desarrollarse necesita un clima de 17 grados centígrados, en el que pueda crecer y dar los frutos que consumirán los seres humanos para poder trabajar y tener creatividad, con la que se puedan diseñar sus viviendas y los camellones, donde luego plantarán los árboles de durazno que crecerán gracias a las buenas prácticas agrícolas que se implementen en este modelo de agricultura de precisión. En el próximo capítulo de la serie Agricultura de Precisión en el cultivo de durazno, veremos el mantenimiento del cultivo, fuentes de agua, la unidad de fertilización, red de tuberías, líneas de riego, desarrollo de hojas, ramas, flores y frutos, manejo de plagas y enfermedades. Acabas de ver Agricultura de Precisión en el cultivo del durazno. Capítulo 2. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son: Agricultura ecológica, fertilización, suelos y cultivos, fertilización agrícola ecológica, agroecología y desarrollo rural,